Qué bueno que les declaremos bendición en este día y siempre sobre sus vidas. Padre, gracias, Señor hermoso. Te damos todo el honor y la exaltación que tú mereces, Señor precioso. Gracias. Gracias, Señor, por este precioso ramillete de tus hijos, Señor. Nuestros niños, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por ellos, por sus familias, por sus padres, por sus estudios, por todo lo que son ellos, Señor. Forman ellos, Señor, un carácter como el tuyo, Señor, que ellos sean hijos tuyos desde edad muy temprana y que nunca se aparten de tu senda, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, demos un aplauso de despedida a los niños, los animamos para ir a sus clases. Se porten muy juiciosos con esos maestros que prepararon su clase con tanta responsabilidad. Sean todos bienvenidos, mis amados. He titulado esta enseñanza Cuidando nuestra perspectiva. De pronto algunos dirán, ¿qué será eso? Pero bueno, al paso de la palabra entonces lo vamos a ir entendiendo. Y es que cuando usted y yo pensamos un poco sobre lo que es la vida cristiana, que siempre debemos estar analizando cómo es que usted y yo estamos en nuestra vida cristiana, cómo estamos caminando en nuestra vida cristiana, estamos realmente haciendo lo que debo hacer. Siempre nosotros cuando pensamos en nuestra vida cristiana debemos pensar que la vida cristiana es como una carrera, como una maratón, como una carrera donde usted y yo un día fuimos ¿qué? Puestos en un punto de partida. Y como toda carrera sabemos que las carreras tienen un punto de partida pero tienen un punto de llegada, ¿cierto? Y cuando nosotros hemos estado de espectadores de una maratón o de una competencia de atletismo, generalmente vemos que son muchos los que llegan a la competencia, que son muchos los que dicen postularse, ganarse esa competencia, que son muchos los que llegan al punto de partida. Y algunos los vemos un poco ansiosos, un poco nerviosos, seguramente algunos están allá muy pendientes de la llegada, con ansiedad y con una gran perspectiva de llegar ¿a dónde? A la meta, ¿cierto? Con una gran esperanza de llegar a ese punto, ¿cierto? Otros seguramente no están tan ansiosos, seguramente están compartiendo y socializando con algunos de sus contrincantes de su carrera. Otros de pronto están calentando sus músculos, de pronto están allí haciendo ya los ejercicios previos para correr. Pero de pronto se escucha una fuerte voz, ¿cierto? Que dice, ¿qué dice? En sus marcas, listo, fuera, ¿cierto? Y todo el mundo sale al tiempo, ¿cierto? Y todo el mundo sale ¿con qué? Con mucha fuerza, ¿cierto? Porque tienen ¿qué? Una meta que conquistar, una meta que alcanzar. También nosotros los que hemos estado de espectadores de una competencia, vemos que son muchos los que arrancan, pero muchos con el paso de la carrera, algunos se van ¿qué? Se van quedando. Algunos muy lentamente llegan hasta el final, otros no llegan, sencillamente se retiran de la carrera. Y en esta clase de carreras, solamente uno se lleva ¿qué? El premio, solamente uno se lleva el premio. No todos llegan a la meta, no todos se ganan el premio. Y esto requiere ¿de qué? De disciplina, requiere de esfuerzo, requiere de diligencia, requiere de paciencia, ¿cierto? Para poder conquistar. Si todas estas cosas son necesarias para ganar una carrera, ¿cierto? Deportiva, ¿cuánto más se requieren para que nosotros ganemos esa carrera espiritual que tenemos, ¿cierto?
necesitamos esfuerzo, diligencia, paciencia, disciplina, ¿cierto?, para alcanzar esa meta. Seguramente si nosotros todos hoy pensáramos y echáramos un poquito el cassette hacia atrás, recordáramos de muchas personas que iniciaron con nosotros cuando hicimos decisión de fe y hoy ya qué, y hoy ya no están. Y los vemos a muchos en otras cosas totalmente ¿qué? Diferentes al llamado que el Señor les hizo. Entonces, esta mañana es un llamado a ser todos muy solícitos en esa carrera, en esa maratón que el Señor nos puso, porque tenemos un premio, una meta por delante que tenemos que lograr y luchar para alcanzar. Todos los que estamos en este lugar, sin excepción, tenemos un llamado. Todos fuimos llamados por el Señor. A todos el Señor nos escogió y a todos el Señor nos dio cosas grandes para poder lograr. Pero a diferencia de esas carreras deportivas, a diferencia de esas carreras, no solamente uno se gana el premio. Él se gana el premio el que llega ¿a qué? A la meta. Por eso la palabra dice que el que persevere hasta el final, ¿será qué? Salvo. Entonces todos tenemos una gran esperanza, ¿cierto? Lo importante es que no dejemos de correr, no dejemos de avanzar. Pero para ello es necesario que no perdamos la perspectiva de nuestro llamado. Que no perdamos la ¿qué? Diga, no debo perder la perspectiva de mi llamada. Amén. Cuando hablamos de perspectiva, de pronto para los que no entienden un poquito el concepto de esa palabra, para mí no era muy clara, pero el Señor me dio ese nombre, orando. Es paisaje, panorama, vista, expectativa, esperanza. Eso es perspectiva. Entonces no podemos descuidar de ver ¿qué? El paisaje que tenemos hacia dónde, hacia adelante. No tenemos que mirar hacia atrás, ¿cierto? Debemos ver hacia adelante. Tenemos una carrera hacia adelante. Tenemos una vista, tenemos un panorama, tenemos una expectativa, tenemos una esperanza y no la podemos perder. Tenemos una meta por delante, tenemos una corona. El mismo libro de Apocalipsis dice que nosotros retengamos la corona. Retengámosla es hacer fuerza, ¿cierto? Para que nadie nos robe esa corona que usted y yo tenemos reservadas para el Señor. Alguien que quiere llegar y conquistar una competencia deportiva se prepara, ¿cierto? Tiene disciplina. Una persona que quiere ganar o conquistar una carrera no corre los días previos a la competencia, sino que hace que su vida sea muy disciplinada y que este deporte sea un estilo de vida para esa persona, ¿cierto? Se cuida en muchas cosas, se cuida en sus disciplinas, se cuida en la manera como come, en trasnochar, en comer adecuadamente, ¿cierto? Son muchas cosas, pone todo de sí, ¿para qué? Para ganar, ¿cierto? Para llegar. Yo pienso que una persona que va a una maratón o a una competencia de estas nunca va pensando que va a perder. Una persona que se postula a una carrera siempre piensa que va a ¿qué? A ganar y se prepara para ello, para ganar. El apóstol Pablo, yo no voy a predicar sobre este tema, pero venía a mi corazón el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12-14. Él mismo veía su carrera, su caminar con Dios como una maratón, como una carrera. Y de eso nosotros tenemos que aprender. Y pues si nosotros nos ponemos a hablar de todo lo que hizo el apóstol, pues tenemos que quitarnos el sombrero todo el tiempo por la manera como él tomó su carrera, en su caminar con el Señor, todo lo que él hizo. Pero él mismo decía, no es que yo lo haya alcanzado ya. Él decía, no es eso, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. ¿Qué es asir? Agarrar, coger, ¿cierto? A ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Cristo nos cogió, nos agarró
a cada uno de nosotros. Y tenemos que vivir en una constante lucha para no soltarnos de Él. Amén. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hacía el apóstol? Una cosa hacía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está, ¿qué? Adelante, ¿cierto? Dice, prosigo. Es un verbo permanente, ¿cierto? Todo el tiempo, prosigo, todo el tiempo estoy corriendo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa era la posición del apóstol. Él se veía corriendo todos los días y tenía sus ojos puestos en el galardón. Y él estaba dispuesto a no perder su carrera. Y por eso desafiaba a otros para que lo hicieran. Entonces, mis amados, si usted y yo estamos corriendo mirando hacia atrás, ¿cree que podemos avanzar? No. Si nos detenemos y miramos mientras otros avanzan, pues no vamos a avanzar, vamos a quedarnos ahí estancados, ¿cierto? O si nosotros perdemos la perspectiva de nuestro punto de llegada, pues, mis amados, no vamos a llegar a la meta. Y esto, pues, se aplica a nuestra vida espiritual, ¿cierto? Dios nos ha llamado a todos con un propósito. Dios nos ha llamado con un propósito y es que usted y yo llevemos fruto. Estamos trabajando en un énfasis que es, ¿qué? Desarrollarnos naturalmente como iglesia. Y cuando hablamos de eso, tiene que ver con llevar fruto y ese fruto sea permanente. Estamos llamados a desarrollarnos naturalmente. Yo no sé si ustedes lo han entendido, pero cuando se habla de desarrollarnos naturalmente, tiene que ser crecer de acuerdo a lo que Dios ha dicho que usted y yo debemos hacer. A lo que Él ha dicho que usted y yo, como iglesia, estamos llamados a hacer. ¿Dónde lo dice? En la palabra. No es a desarrollarnos físicamente o a desarrollarnos económicamente, financieramente. Todo eso es muy bueno. Pero realmente lo que el Señor quiere es que ustedes y yo crezcamos saludablemente conforme al llamado que Él nos ha hecho, que está escrito en la palabra. Permaneciendo primeramente en Él, ¿cierto? Porque separados de Él, nada podemos hacer, en obediencia. Él nos eligió, nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió, Él nos capacitó, Él nos dotó y nos puso en el cuerpo de Cristo. Vamos a entrar en tema, esta es apenas una introducción. Mateo capítulo 4, versículo 17 al 22. Mateo 4, 17 al 22. Allá hay un texto bíblico que nos habla sobre el inicio del ministerio del Señor Jesús. Vamos a leer desde el 17. Dice allí la palabra, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. ¿Y qué hizo? Los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Entonces, vemos aquí al Señor Jesús que viene de enfrentar la tentación allí en el desierto por parte de Satanás, quien lo quería sacar de la senda de cumplir ese mandamiento de la obediencia a la cual el Señor le había mandado a salvar este mundo. Y como sabemos, Él lo enfrentó con la palabra y lo venció, ¿cierto? Y luego viene este episodio donde Él definitivamente viene a Capernaum. Mateo no da mayores detalles sobre el traslado de Él, porque Él vivía en otro lugar, Nazaret,
Y no habla detalles, solamente dice que entró a Capernaum. Pero los otros evangelios sí dicen que parece ser que en Nazaret lo habían rechazado a él y por eso él se estaba desplazando a Capernaum. Capernaum entonces se convierte en su centro de actividades ahora que inicia el ministerio, ¿cierto? Espiritual. Y lo que dice Mateo, lo que sí dice Mateo es que el Señor vino a Capernaum porque se estaba cumpliendo una promesa que se había dado en Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, que está ahí en el Mateo 4 que estamos leyendo. Él hace el recordatorio de lo que Isaías había dicho muchos años atrás, se estaba cumpliendo cuando el Señor vino a Capernaum. Ahí en el versículo 14 al 16 lo dice. Dice, ¿por qué fue que el Señor llegó a Capernaum? Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio ¿qué? Gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces, Capernaum era una ciudad que estaba ubicada en la costa norte del mar de Galilea. Era llamado el país de los gentiles. ¿Por qué? Porque había recibido a muchos inmigrantes de otras provincias del Imperio Romano. Era muy atractivo, era seguramente un lugar turístico porque tenía lugares muy atractivos alrededor del mar de Galilea, donde imperaba la frivolidad y una baja moral. Y aunque era una zona muy cerca a Jerusalén, estaban muy fríos en lo que tenía que ver con tener una relación con el Señor. Pero lo que dice ahí en la profecía es que la luz que irradiaba Jesús los alumbró a ellos, ¿cierto? Y pudieron ver una cantidad de milagros que el Señor hizo allí en Capernaum. Es así, entonces, como Él viene y llama a sus primeros discípulos. Dice que Él los vio, ¿cierto? El Señor no escoge personas desocupadas, el Señor escoge personas muy ocupadas, ¿cierto? Y los ve, los observa y los llama, y hay una respuesta muy asertiva de ellos porque dice que de inmediato ellos dejaron sus redes, aún unos de ellos estaban con su papá remendando las redes y dejaron aún su papá por seguir ¿qué? A Jesús. Entonces, importante esto, ¿cierto? Que veamos esos detalles pequeños. Entonces, es allí donde el Señor ve a esos futuros discípulos, ¿cierto? Esos excelentes candidatos para ser los pescadores de hombres. Y vamos a seguir ahí en el versículo 23 al 25. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando ¿qué? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. ¿Qué más? Y los sanó, amén, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Entonces vemos aquí al Señor que empieza esa escuela de capacitación para sus discípulos. No les dice vayan y hagan, sino que Él lo hace para que ellos lo observen y puedan aprender, amén. Entonces los instruye, ¿cierto? Y dentro de muchos de los milagros que el Señor hizo en Capernaum, se dice que allí Él liberó a un endemoniado que estaba poseído por espíritus inmundos, sana a la suegra de Pedro que tenía ¿qué? Fiebre, curó al siervo del centurión romano, curó a un hombre que estaba paralizado y muchos otros milagros, ¿cierto? Jesús, al parecer, tuvo que haber pasado un muy buen tiempo allí en Capernaum, porque la misma Biblia se refiere a esta ciudad como su propia ciudad.
Pero sabemos que más tarde, después de estar el Señor allí viviendo un buen tiempo, maldice a Capernaum por la dureza de su corazón. Y los compara con Sodoma y Gomorra. Dice, si ellos hubieran visto, si Sodoma y Gomorra hubieran visto lo que ustedes han visto que yo he hecho en este tiempo, Sodoma y Gomorra estaría en pie. O sea, los compara porque ellos se habían tenido acceso al poder de Dios, pero aún así seguían muy duros de corazón, y es así como maldice a esta tierra. El Señor entonces, como primera instancia, llama al arrepentimiento, ¿cierto? Le dice, por favor, arrepiéntase, porque se ha acercado el reino de los cielos. Entonces declara que ha venido el reino de Dios sobre esa ciudad. Y es así como el Señor reanuda su predicación, ¿cierto? Su mensaje, como lo hacía Juan el Bautista, que todo el tiempo estaba llamando al arrepentimiento. El reino de Dios había venido a gobernar la tierra. Y cuando hablamos de que el reino de Dios ha venido a gobernar la tierra, quiere decir que Dios entra al mundo para hacer valer su gloria, su poder y su autoridad ante el imperio de Satanás y el rumbo actual del mundo. Pero también quiere decir que es una afirmación del poder divino en acción. Empieza el gobierno espiritual en la tierra y en los corazones de la persona, pero sobre todo en el pueblo del Señor. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sino en qué? En poder. Por eso es que el Nuevo Testamento eran más que palabras, las predicaciones, era una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en la predicación de la palabra, pero por sobre todo en la manifestación sobrenatural en los milagros y en los prodigios. Porque no podemos predicar sin que hayan milagros. Estas dos cosas tienen que ir, ¿qué? Juntas, cogidas de la mano. El reino de Dios se establece en medio de nosotros por medio de la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Entonces, es lo que el Señor hacía. Predicaba, pero a su vez hacía milagros y prodigios. Y por eso la gente le seguía y creían en Él como el Hijo de Dios. Entonces, es una manifestación poderosa del Espíritu Santo que hoy mismo nosotros debemos orar al Señor para que esa gloria del Espíritu Santo se manifieste en estos tiempos. Y que mientras ustedes y yo predicamos a Cristo, muchos sean libres del pecado, muchos sean sanos, ¿cierto? Muchos sean liberados. Que la gloria de Dios pueda determinarse en la vida de los oyentes cuando nos escuchan a nosotros como iglesia. ¿Para qué? Para llevarlos a la salvación. ¿Para qué? Para llevarlos a ver milagros y prodigios, para llevar una vida de justicia. Ese irrumpir del reino de Dios en medio nuestro y en ese tiempo era el poder de Dios sobre el gobierno y dominio de Satanás. Allí fue como comenzó la destrucción del gobierno de Satanás y la liberación de la humanidad, del enemigo, pero también de la esclavitud del pecado. Esto, mis amados, el reino de Dios implicaba el poder para hacer milagros y sanar enfermos, el poder para predicar el evangelio, convenciendo de pecado, ¿cierto?, a los oyentes, evidenciar la salvación para aquellos que habían escuchado la palabra y habían sido empoderados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para confesar a Cristo como su Salvador, para que fueran empoderados para ir y predicar la palabra. Era eso, el reino de Dios, pero también implicaba recibir el bautismo del Espíritu Santo para ser empoderados, para poder testificar a Cristo. El Señor Jesucristo, mis amados, a todos nosotros como iglesia, nos ha llamado para llevar sanidad. Mucha gente llega a las iglesias enfermos. Mucha gente seguían a Jesús enfermos, eso no ha cambiado. Mucha gente seguía a Jesús con muchas necesidades, esclavizados, endemoniados, enfermos y condenados, porque estaban esclavos del pecado, estaban apartados del Señor. Y esa necesidad está hoy, no ha cambiado. Todas las personas que llegamos a una iglesia, yo por lo menos cuando llegué a los pies del Señor, llegué con muchas necesidades. ¿Alguien llegó con necesidades? Yo creo que todos, ¿cierto? Sin excepción, sobre todo la gran necesidad de la salvación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero fue allí donde encontramos esa esperanza.
Entonces recuerden que el Señor sana integralmente. Yo lo he dicho muchas veces acá y no me cansaré de decirlo, porque es que a veces vemos a Dios que sana solamente físicamente, pero es que Dios sana espiritualmente porque nos sana del pecado y de la muerte, de la condenación. Pero también nos sana ¿qué? Emocionalmente, porque Él llevó todos nuestros dolores en la cruz del Calvario. Pero también nos sana ¿qué? Físicamente, nos sana. A mí el Señor me ha sanado de muchas enfermedades, ¿cierto? Si Dios no me hubiera sanado, es posible que yo hoy no estuviera todavía acá. Y hubiera seguramente ya partido con el Señor. Pero Dios, ¿qué? Obró un milagro en mi vida y por eso puedo decir que Dios sana, que Dios sana, que Dios restaura, que Dios sana los corazones, que Dios sana interiormente. Entonces, es a ustedes, mis amados, y es a mí, a quien Dios va a utilizar para que el reino de Dios se establezca en medio del pueblo. Pero ¿cómo lo hacemos? Predicando la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo lo que Él hacía, porque los discípulos eso era lo que veían hacer el Señor Jesús. Lo veían predicar la palabra, pero todo el tiempo sanando, restaurando, libertando, ayudando, alimentando, animando, dando oportunidades a los que ya no tenían ninguna. Ese es el Dios que nosotros conocemos y que no ha cambiado hasta aquí. Sigue siendo el mismo. Amén. Entonces, usted y yo somos llamados a traer sanidad. Y hoy está enfocada la enseñanza en esto. Estamos llamados a ofrecer sanidad. Dios quiere usarlo a usted y me quiere usar a mí. Dios nos empoderó y nos capacitó, nos dotó y nos envió para hacer la obra que Él un día nos modeló y que sigue haciendo a través del Espíritu Santo, a través de su vida y a través de ¿qué? De mi vida. Pero ¿qué es lo que causa las enfermedades? Podríamos decir, ¿por qué hay tanta gente enferma? Donde quiera que vamos hay muchos enfermos. Dentro del pueblo de Dios hay muchos enfermos. ¿Por qué vienen las enfermedades? Lo primero es que viene por el pecado, pero también viene por Satanás. Viene por el pecado, pero viene por Satanás. Entonces, muchas enfermedades, dolencias tienen que ver con el pecado y la muerte. Tiene que ver con la caída del hombre. Estas son consecuencias del pecado, ¿cierto? Y entonces sabemos cómo muchas personas están enfermas por causa del pecado. Por causa de que han sido personas esclavas del pecado y como consecuencia vienen enfermedades. Recordemos, solamente por citar un caso, recordemos allí en el libro de Juan capítulo 5, donde habla sobre el paralítico que estaba allí en Betesda, ¿recuerdan? Donde se dice que el Señor Jesús vino allá a Jerusalén a una fiesta y habían muchos enfermos, ciegos, paralíticos, habían muchos. Y resulta que venía un ángel y bajaba y sacudía las aguas y en el momento que venía y se movían las aguas, el que primero llegara, esa persona tenía la oportunidad ¿de qué? De ser sana. Pero había un hombre allí y el Señor Jesús, ¿qué hizo? Lo vio. Y se acercó a él y le dijo, ¿tú quieres ser sano? Y en cambio de decirle, sí, claro, yo quiero ser sano, no, él se pone a dar una cantidad de excusas, que era que esto, que nadie, que todo el mundo le ganaba, que se quedaba, que no podía, que esto. Pero ¿qué hace el Señor ante la respuesta de él? Sencillamente le dice, toma tu lecho y anda. Y como sabemos, después de eso, le empiezan a indagar a él, bueno, pero ¿quién fue el que lo sanó a usted? ¿Dónde está? Él no sabía quién lo había sanado, él no supo dar razón de quién era el que lo había sanado. Lo cierto es que el Señor Jesús después se lo encuentra en el templo, a este hombre que ha sido sanado, y le hace una advertencia. Se dice que este hombre paralítico llevaba 38 años enfermo. Pero ¿qué le dice el Señor? Has sido sanado, no sigas pecando para que no te venga algo peor. Entonces, el pecado trae enfermedades. El pecado trae enfermedades. ¿Qué otra cosa? Satanás. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El diablo oprime con enfermedades.
Y veamos en Marcos capítulo 9, por ver un caso, allí había un muchacho endemoniado. Y en el versículo 17 dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y en el versículo 20 dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio que a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando ¿qué? Espumarajos. ¿Qué más pasó? Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces hay espíritus que vienen a tomar posesión de las vidas. ¿Por qué? Porque se abrieron puertas. Se hicieron cosas que abrieron puertas a espíritus inmundos y ellos entraron a tomar posesión de esas personas. Lo que pasa es que la posesión demoníaca es progresiva. El enemigo ataca desde afuera, luego entra y toma posesión de algunas áreas de la persona, pero ya al final toma posesión absoluta de la persona. Ya la persona no puede controlarse porque el que controla es Satanás. Entonces, vemos que sí, realmente viene posesión demoníaca y por eso vienen enfermedades. Pero mis amados, la provisión de Dios en la redención es tan amplia como las consecuencias de la caída. La provisión de Dios a través de la cruz del Calvario es tan amplia como la caída del hombre. Para el pecado, Dios provee el perdón. Amén. ¿Están conmigo? Para el pecado, Dios provee ¿qué? Perdón de pecados, ¿cierto? Nos saca de muerte espiritual a vida, ¿cierto? Nos da vida eterna y nos da resurrección. Pero para la enfermedad, Dios promete sanidad. Dios promete sanidad. Dios promete sanidad. Dios promete sanidad, mis amados. Por eso es que usted y yo no nos podemos acomodar a ninguna enfermedad. A ninguna. Porque el Señor ya venció en la cruz del Calvario. Ya nos hizo más que vencedores. Dice que llevó todas nuestras enfermedades y ya fuimos curados. No es que vamos a ser curados, ya fuimos curados. Pero eso es cierto y es real en la medida en que usted y yo lo creamos. Así usted y yo veamos lo que veamos, debemos creer y declarar sanidad, porque ya fuimos curados, ¿cierto? Por el Señor. Recuerden el ministerio del Señor Jesús, que está en Isaías también, pero lo recuerdan Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Este fue el ministerio del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cierto? Pero cuando Él se fue, Él nos capacitó para que usted y yo podamos participar de este ministerio así como Él lo hizo. Estamos llamados para hacer todo lo que el Señor hizo. El Señor dijo, ustedes harán cosas mayores de las que yo hice. Entonces, para ello, usted y yo necesitamos primeramente entender y ser conscientes de la gran necesidad y la miseria espiritual por causa del pecado y por causa de Satanás, que ha querido destruir la creación del Señor. Vemos la creación de Dios esclava del pecado. Los vemos con dolores en su corazón, atribulados, amargados, con amarguras de corazón. Los vemos vacíos espiritualmente. En estos días yo escuchaba a un cristiano hablando de un gran vacío que él tenía. Pero claro, ¿cómo no va a sentir ese gran vacío si fue un hombre que conoció al Señor, pero ya no está en los caminos del Señor? Claro, ese vacío lo describió el salmista, ¿cierto? En el Salmo 51.
ese gran vacío. Por eso decía, Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque no hay nada más doloroso que sentir el vacío de Dios en nuestra vida cuando ya lo hemos conocido. Pero vemos a una humanidad ciega espiritualmente, ¿cierto? Que les predicamos, les decimos, reiteramos la verdad, pero hay muchas personas que no quieren escuchar ni ver. Entonces, usted y yo, recuerden, usted y yo tenemos al Espíritu Santo, así como dice el texto, el Espíritu de Dios que está en mí me ha enviado para. Entonces, usted y yo estamos capacitados para hacer esa obra. Pero ¿cómo se revela Dios con respecto a la sanidad en la palabra? ¿Cómo? Vamos a ver 4 maneras. Como Dios dice, yo sí quiero que ellos sean sanos. Lo primero es la declaración de Dios. La declaración de Dios. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice, y dijo, si oyeres atentamente, le dijo al pueblo de Israel y hoy nos dice a nosotros, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardaréis todos sus estatutos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ninguna, mis amados, ojalá usted subraye en su Biblia eso. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, al mundo, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Quién es nuestro sanador? Nuestro Dios, amén. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo selló en la cruz del Calvario esa situación de enfermedad en la humanidad, venció todas las enfermedades. Se dice que esos 39 latigazos que él sufrió, quiere decir que hay 39 enfermedades principales que el Señor las llevó en el madero y venció, para que usted y yo hoy, ustedes y yo podamos declarar que no estamos llamados para estar enfermos. Sí, el cuerpo humanamente hablando se desgasta, los años, claro, se desgasta, pero no podemos estar acomodándonos a muchas enfermedades. Pero ¿cómo más lo confirmó Dios? Primero, porque Él lo declaró así. Segundo, por el ministerio de Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Él es la exacta manifestación de la naturaleza y el carácter de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Señor en el ministerio terrenal, como lo dijimos desde el principio, hizo todo el tiempo ¿qué? Milagros. Por eso él en Juan 6:38 le dijo a sus discípulos, porque no he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino solamente he descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Amén. Y la voluntad del Padre es que usted y yo seamos ¿qué? Sanos. Él probó y sigue probando hoy que está en el corazón y la naturaleza de Dios. El plan de Dios es sanar a los enfermos, a los oprimidos por Satanás. Pero hay una tercera manera como el Señor manifiesta que Él quiere que nosotros seamos sanos, y es por medio de la provisión de la cruz del Calvario. La provisión que el Señor conquistó para nosotros. Isaías 53, versículo 4 y 5 dice, léalo conmigo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido, léalo conmigo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos, ¿qué? Nosotros curados. Nosotros fuimos curados. Entonces, mis amados, la muerte expiatoria del Señor Jesucristo fue la perfecta y suficiente provisión integral para que el hombre sea sano, espiritual, emocional, pero también físico, su alma, su cuerpo y su espíritu. Como el pecado y la enfermedad son dos cosas que Satanás ha querido utilizar muy fuertemente para destruir la raza humana, Dios también tiene dos cosas para restaurarnos y poder redimirnos, y es el perdón y la sanidad. Amén. El perdón y ¿qué?
y la sanidad. En el Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Santiago 5:14-16, hay un texto que todos nosotros no lo sabemos, pero que es muy bueno que lo llevemos cada día a la práctica. Usted y yo tenemos la autoridad de Cristo. Usted y yo podemos orar por los enfermos. Usted y yo, si creemos en Jesús, dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán, ¿qué? Fuera demonios, orarán por los enfermos y serán sanados, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Todo eso lo dijo el Señor Jesús para quienes le seguíamos. Amén. Entonces dice Santiago 5, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Entonces, mis amados, tenemos todo para hacer la tarea. Estamos llamados a desarrollarnos naturalmente como iglesia, haciendo lo que Dios ha dicho que teníamos que hacer. Tenemos que ir a orar por los enfermos. Tenemos que predicarle al que está esclavo del pecado. Amén. Tenemos que ir al que está herido en su corazón y traer sanidad interior a estas personas. Pregonar a Cristo como nuestro sanador. Pero está el último, y es el ministerio actual de la iglesia. Bueno, primero es por la declaración de Dios. Lo segundo, el ministerio de Jesús. Lo tercero, la provisión de Cristo en la cruz del Calvario. Pero lo cuarto es la iglesia actual. O sea, ¿quiénes? Cada uno de nosotros estamos llamados para desarrollarnos naturalmente como iglesia. Jesús primero mandó a 12, ¿cierto? Para que fueran, hicieran milagros. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y ahí en el versículo 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Eso era lo que hacían los ¿qué? Los discípulos. Y el Señor primero manda a 12, pero luego manda ¿cuántos? A 70, ¿recuerdan? Primero manda a 12, luego manda a 70, los manda de 2 en 2 para que fueran y hicieran lo que les había enseñado a hacer. Que tenían que ir a ese lugar donde el Señor tenía que ir a predicar la palabra. Ellos tenían que ir a hacer milagros y prodigios y predicar el evangelio de Cristo. Pero luego, ¿qué viene? El Pentecostés, ¿cierto? Y es donde el Espíritu Santo desciende con poder y todos son bautizados, son empoderados para que sean testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Usted y yo hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para desarrollarnos naturalmente como iglesia, pero no lo podemos hacer si no lo hacemos realmente como la palabra nos ¿qué? Nos enseña y nos capacita, y como sobre todo nuestro gran maestro lo hizo. Voy a invitarles que por favor se pongan en pie. Gracias, Señor precioso. Te alabamos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que nos insta en esta mañana. Es tu palabra la que nos exhorta, Rey. Gracias porque un día descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y desde ese mismo momento ellos salieron capacitados con el poder del Espíritu Santo y fueron testigos hasta hoy, Señor. Seguimos siendo testigos, anunciando a Cristo como el Señor, como el sanador, como el que liberta, como el que salva. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, para hacer la tarea. Ayúdanos, Señor, porque sabemos, Señor, que son muchas las señales que hacían los discípulos. Y dice la palabra, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor
aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gracias, Señor, porque hoy tú nos estás hablando claramente. Somos tu iglesia. En este tiempo, tú nos llamas, Señor precioso, a desarrollarnos naturalmente, porque nos has capacitado con dones, talentos, ministerios, Señor. Ayúdanos a ponerlos en práctica para bendición de la iglesia. La iglesia nos necesita. La iglesia nos necesita como tus brazos extendidos, tus manos, tus pies, tu boca, Señor amado. Ayúdanos a disponernos para que tú nos uses, Señor. Que no solamente esto quede para un grupo pequeño de la iglesia, sino que todos como iglesia hagamos lo que tenemos que hacer. Todos fuimos capacitados de manera diferente. Ayúdanos, Señor, para que todos podamos ejercitar con autoridad de lo alto, Señor, el ministerio al cual tú nos has llamado. Yo bendigo a la iglesia. Declaro, Señor amado, fortaleza. Declaro, Señor, avivamiento del Espíritu Santo, poder, Señor amado, autoridad de nuevo para predicar tu palabra, y que cuando prediquemos tu palabra te anunciemos a ti, Señor, como el sanador integral, que sana nuestro corazón, que sana nuestro espíritu, pero también sana nuestro cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados.